Buenas tardes a todos, bueno, que tengan un bonito día. Hoy vamos a continuar con otro de nuestros videos para que les demos una explicación de todo lo que ha pasado con el cuerpo, ¿sí? Muchos de ustedes se estarán preguntando qué podemos hacer para no enfermarnos, pero es difícil entenderlo cuando no se pone mucha atención. Entonces ahora vamos a tratar de darles una explicación muy breve de lo que es las enfermedades. Por ejemplo, casi todas las enfermedades proceden de la alimentación que entra por la boca o del aire que entra por la nariz y también por la boca. Además, otro factor importante es el agua que entra por la boca. Después de todo, muchos de los alimentos, muchos de los gases que entran al cuerpo humano se tienen que disolver, y el mejor disolvente para todos los procesos que tiene el cuerpo humano es el agua. A partir de que tenemos agua, se disuelven las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los aminoácidos sueltos, ¿sí? Entonces, una vez que entra el alimento por la boca, pues todos sabemos que es grasa, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, ¿sí? Y algunos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, los aminoácidos tienen una característica bien especial, que son compuestos que tienen carbón, hidrógeno, este término de CH2 muy repetido, por ejemplo 16, y luego otro carbón en la función ácida, ¿sí? Y por ahí tenemos otra función que es la función amoníaco. Esto es un compuesto que se llama aminoácido, ¿sí? Aminoácido que tiene estos dos grupos funcionales, un radical hidrocarburo, un radical amino, ¿sí? Y un radical ácido, ¿sí? El grupo cetónico y el grupo alcohólico o el grupo aldehído. Entonces ahí está toda la tarea. ¿Qué pasa con el NH2? Si se separa, se transforma en NH3, ¿sí? Si se separa el NH3, entonces aquí se forma un doble enlace, y cuando se forma un doble enlace, rápidamente es atacado por un ácido o por un protón. En este caso lo conocemos como ácido graso monoinsaturado, es decir, pierde dos hidrógenos, se forma un doble enlace. El amoníaco, a partir de que se quema o se desgasta el aminoácido, se empieza a romper. Si es de 16 carbones, se parte en 8, luego en 4, luego en 2 y luego en 1, hasta que se obtiene CO2 con el oxígeno. CO2, ¿sí? Una vez que ya tenemos CO2, entonces se forma que se conoce como urea, ¿sí? Se forma la urea, y si se forma la urea se puede formar la creatinina, el ácido úrico, ¿sí? Y la urea, ¿sí? La polimerización de la urea nos da un compuesto que se llama un polímero de urea, ¿sí? Entonces por ahí está el problema, porque si la urea se polimeriza, puede dar muchos compuestos que son necesarios para el cuerpo, pero si se forma una amina con la glucosa que puede dar una glucosamida, y se forma, y puede reaccionar también con un alcohol, y se forma un etilglucosamida, ese es un problema porque ya puede polimerizar y formar otros compuestos. Pero otros compuestos que polimerizan y forman, por ejemplo, pequeños sólidos que pueden causar problemas. Entonces ahí ya tenemos esto. Cuando se forma el CO2 con el agua nos da otro compuesto que se llama H2CO3, que es el ácido carbónico.
Entonces, en estos compuestos radica la mayor parte de la función que tiene el cuerpo humano. Entonces, por ahí está la tarea. ¿Qué pasa con todos estos compuestos? Urea, amoníaco, ¿sí? Aminoácidos, grupos aldehídos, grupos cetónicos, grupos alcohólicos y grupos de carbonato o bicarbonato. ¿Cuál es el problema cuando usted está mal de la digestión? Un bicarbonato, que no se forma el bicarbonato de sodio, sodio, hidrógeno, CO3, ¿sí? No se forma el bicarbonato de sodio, entonces hay que recurrir a alguna Alka-Seltzer, alguna sal de uvas para que se pueda curar la acidez. La acidez se cura con este bicarbonato. El sodio reacciona con la parte ácida y se neutraliza. Entonces, eso es rápidamente una curación para el estómago, ¿sí? Pero no nada más tenemos ese problema del estómago, tenemos otros problemas. Por ejemplo, si usted dice, me duele la espalda, sí, pero ¿por qué? Ahí están los pulmones, ahí está la columna vertebral, ahí está todo el cordón de los aminoácidos que llevan toda la información al sistema nervioso central, ¿sí? O la médula espinal. Si usted tiene dolores en la columna vertebral, es que su médula espinal está atrofiada o está mal. ¿Qué pasa con la columna vertebral? Pues tiene todas las uniones, de tal manera que si fallan las uniones, entonces puede que esté fallando la información, la transmisión de la información. Y si usted, por ejemplo, cruza sus dedos y saca un dedo, ¿qué pasa? Pues ahí está volando una vértebra, ahí está volando una parte de la columna vertebral. Si esa parte no se vuelve a unir, entonces van a mantener los dolores. Pero ¿por qué se sale esa parte de la columna vertebral? Tenemos dos opciones. Una, que falle porque es una verdadera fractura, o que falle porque no hay colágeno. Si no hay colágeno, entonces lo que está fallando es desde atrás nuestro hígado. ¿Qué pasa con el hígado? En el hígado, aparte de todas estas funciones que tiene, entonces también está fallando la formación de colágeno. El colágeno se forma a partir de la glucosa. Se puede polimerizar también y se forma una masita blanca. Esa masita blanca que conocemos como cartílago, después se puede transformar en tendones. Pero antes de que transforme en tendones, se transforma en ligamentos. Entonces, ahí tenemos esa parte, ligamentos, tendones, cartílago. Si esa parte está fallando porque el hígado está fallando, entonces tenemos esas dificultades. No nada más en la columna vertebral, también en los hombros, también en los brazos, también en las piernas o en las rodillas y también en los pies. El colágeno es una parte importante para todas las articulaciones, principalmente para las uniones. Imagínense, mi brazo está aquí unido al hombro, ¿sí? Por una parte que tiene colágeno, ¿sí? Tiene cartílago y por ahí está el tendón agarrando a esta parte de mi brazo. Si esas partes fallan, es porque está fallando el colágeno. Si el colágeno falla, es porque está fallando la polimerización en el hígado. La glucosamida no se está formando bien, ¿sí? De tal manera que no llega a las partes donde hace falta. Pero para que llegue a las partes donde hace falta, se tiene que transportar a partir de las venas y las arterias. Si las venas y las arterias no están bien, entonces no reparten toda una serie de compuestos a todo el cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, agua. Si usted dice, pues hoy no tomo agua porque no tengo sed, correcto. Pero ¿qué va a pasar? Su hígado no le va a preguntar, ¿me quieres dar agua o no me quieres dar agua? Su riñón no le va a preguntar, ¿me quieres dar agua o no me quieres dar agua? Toda esta parte del cuerpo humano es autónoma. Autónoma quiere decir que trabaja solita. Si el hígado, si los riñones no tienen agua, adiós, se van a empezar a secar. Si usted mantiene la idea de no darles agua, al menos 2 litros diarios de agua, ese
riñón se va a secar. ¿Y qué pasa si se seca? Pues ahí tenemos unas partículas que trabajan como filtros, ¿sí? Como filtros, y entonces no hay filtración de agua, no hay liberación de otros compuestos para que se regresen a la sangre, por lo tanto se van a secar. Son puntitos que cumplen con esa función, por eso se llama como filtro. Si esa filtración no es adecuada, entonces se van a formar pequeñitas partículas sólidas que con el tiempo pueden ir agrandando, ¿sí? Entonces, no cometamos el error de no tomar agua. Todos los días, cuando menos 2 litros de agua. Si puede usted tomar agua simple, mejor. De esa manera no va a poder usted tener problema con sus riñones. ¿Por qué? Porque el problema de los riñones puede ser por agua. Si usted dice, es que es por agua, pues toma agua. Pero aún así sigo enfermo. Entonces, ¿qué pasa con la insuficiencia renal? La insuficiencia renal también se transmite en los genes. Acuérdense que antes que nada recibimos información de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Y si esos vienen, digamos, almacenados en el ADN es el que nos va a pegar. Si esa información del ADN no está bien acorde para que trabaje bien el riñón, entonces ahí son los problemas. Entonces hay que estar muy bien enterado del historial de nuestros familiares para ver por qué me puede dar una enfermedad del riñón, ¿sí? Usted me puede decir, pues es que puede tener enfermedad de la glucosa, ¿sí? La glucosa se hace en el hígado también, a partir de los compuestos que tenemos, carbohidratos, proteínas, grasas. A partir de esos compuestos se hacen la glucosa, y a partir de la glucosa el mismo cuerpo humano, con este ejemplo del aminoácido, el mismo cuerpo humano sintetiza los aminoácidos que son necesarios para que se forme la insulina. Si la insulina no se forma porque no tiene los aminoácidos necesarios, entonces esa insulina no va a llegar al páncreas y no va a expulsar el páncreas la insulina que hace falta para que se transporte la glucosa. Entonces ahí también tenés un problema. ¿El problema de qué es? De glucosa, el problema es de carbohidratos, el problema es de agua, o de qué tipo de problema hablamos. Ahí hablamos de un problema que también puede ser genético o hereditario. ¿Por qué? Porque también nuestros genes, nuestra ADN lleva toda la información. Si no tenemos toda la información necesaria, cuidado. Si usted revisa su historial familiar y hay personas que llevan esa historia de que han sido diabéticas, entonces cuidado. No es nada peligroso, pero cuidado. Hay que procurar tener las condiciones para no caer en el problema de la diabetes, ¿sí? Si se cae en ese problema, entonces se afectan muchas cosas. ¿Por qué? Porque la glucosa no llega a los músculos. Si no llega la glucosa a los músculos, usted no tiene fuerzas. Y si no tiene fuerzas, pues no puede realizar ningún trabajo. Ni ejercicio, ni trabajo físico, o trabajo de manipular el brazo, o otro trabajo de manipular las piernas, ¿sí? O un trabajo de cargar. Eso es el problema de la glucosa, que si no llega a los músculos no están bien oxigenados, no están bien nutridos, por lo tanto, usted no va a tener fuerzas. Entonces, por ahí el problema de la glucosa se vuelve más complejo cuando usted dice que ¿de dónde viene el problema? ¿Sí? No lo sé. Voy a ver al médico y no me resuelve. Bueno, entonces hay que analizarlo. Para eso es la historial genético o el historial familiar. Otro caso, usted me dice, pues es que tengo piedras en la vesícula biliar. ¿Qué pasa en mi vesícula biliar? O en mi hígado. Bueno, entonces también, otra vez como en el caso de los riñones, si hay poca agua, no se mantiene en solución todos los sólidos. Es importante que se mantengan en solución. Si usted no toma agua por X razones, porque no está cerca de un lugar donde hay agua, no está acostumbrado a tomar agua, no está usted acostumbrado a beber agua simple, toma usted refresco, bueno, puede ser una salvación. Pero si toma usted alcohol, entonces
¿Qué pasa con el alcohol? Pues empieza a afectar las células hepáticas. Y las células hepáticas cumplen una función bien importante, que es formar ácidos biliares y las sales biliares en el hígado. ¿Sí? Si en el hígado no se forman esas sales biliares, se va a ir secando. ¿Sí? Y al contrario, si tiene usted exceso de grasa, ¿sí? El exceso de grasa también forma los ácidos biliares y las sales biliares. Si hay muchas sales biliares, son de este tipo, de las grasas con hidrocarburos de gran longitud, entonces por ahí se van a formar las piedras, ¿sí? Y si una vez que se forman las piedras, olvídense, ¿sí? Ya no va a trabajar bien el hígado, ¿sí? Y si no trabaja bien el hígado, ¿qué creen ustedes que mande? Al hígado llegan la sangre mala o la sangre ya usada y sale completamente sangre limpia, directamente al corazón. Si esa sangre no está suficientemente limpia para que llegue al corazón y nada más se oxigene, se llene de oxígeno, entonces también va a dejar vacantes o vacíos de oxígeno. Entonces por ahí está la hemoglobina, que es la que va a cambiar todo ese proceso para que se pueda oxigenar bien la sangre. Si no se oxigena bien la sangre, entonces, ¿qué va a pasar cuando de nuevo regrese al cuerpo? La sangre no va a distribuir bien oxígeno en todo el cuerpo, ¿sí? Por eso cuando la sangre va bajando del corazón hacia todas las partes del cuerpo, ¿qué pasa con las partes de las piernas? En las piernas por eso tienen muchos problemas algunas personas, porque se les vuelven de colorcito azul, ¿sí? El azul es el característico de la sangre que no lleva suficiente oxígeno. Entonces va a empezar a trabajar mal la sangre, se va a quedar ahí estancada, ¿sí? Porque el oxígeno es algo que ejerce presión. Ahorita podríamos calcularlo, pero es un proceso complejo. Pero el oxígeno que lleva la sangre no se imagina cuánta presión ejerce mucha presión. Pero si la sangre ya lleva falta de oxígeno, entonces no tiene la presión suficiente para subir y que de las piernas suba de nuevo hasta el corazón para que se vuelva a oxigenar. Entonces por ahí está el problema de las varices. Ahora ustedes pueden decir, pero es que no sé qué sea eso. Bueno, sí, pero si se cansa, si se le inflaman las piernas, si se le inflaman los pies, es por esa razón. Usted o todas las personas que tengan ese defecto es porque no tienen oxígeno suficiente. Si no hay oxígeno suficiente, también el líquido empieza a quedarse. Se empieza a quedar ahí en las piernas porque no sube el oxígeno con el líquido o con la sangre. Entonces se empiezan a inflamar. ¿Qué pasa con esa inflamación? Pues hay que sacar el oxígeno, hay que sacar el agua. Exacto, un excelente diurético, ¿sí? Que saque el agua, porque el agua también va acompañada de urea. Si la urea también por ahí está causando problemas, entonces se vuelven complejos, masas complejas, soluciones complejas de compuestos o de hidrocarburos que no están perfectamente solubles para que se puedan llevar a cabo la transferencia o la transferencia desde abajo hasta arriba, porque si usted se da cuenta, para que suban, pues solito sí va a costar un trabajo, ¿sí? Para eso tenemos esto que se llama bomba. Entonces la succiona y la sube, la succiona y la sube, la succiona y la sube. Abre y cierra el corazón, abre y cierra el corazón. Entonces ahí están todos los problemas. Si usted dice, es que yo estoy enfermo del corazón, no se preocupe, pero sí tenga en cuenta esto, las grasas y los aminoácidos son los causantes. ¿Qué pasa si llevamos muchos ácidos grasos en la sangre? Una prueba de triglicéridos, una prueba de colesterol, ¿sí? Los ácidos grasos tienen estos compuestos, el grupo cetónico y el grupo alcohol o hidróxido. Si eso, cuando llegue por las partes del corazón, para empezar todas las venas que están a llegar al corazón, si todas las venas son afectadas por ese ácido graso, ¿sí? El ácido graso le va a quitar hidrógeno, ¿sí? A los aminoácidos o a las proteínas. Si les quita hidrógeno, se van a volver
monoinsaturados o diinsaturados. Si hay diinsaturados o monoinsaturados, entonces ¿qué va a pasar con el tejido o el músculo del corazón? Se va a debilitar, se va a debilitar, se va a debilitar, y eso va a causar muchos problemas. A la hora que usted quiera recuperar la presión en su corazón, no se va a poder. Pero entonces, ahí hay una razón bien importante. El sobrepeso y la obesidad son los causantes de todos los problemas. Si usted no tiene sobrepeso, no se presenta el fenómeno de los ácidos grasos. Si usted no tiene sobrepeso, no se produce la urea, que también está causando problemas. Si usted no tiene sobrepeso, no se forma mucho amoníaco, que nos causa problemas en los riñones. Si usted no tiene mucho CO2, sobrepeso, entonces la cantidad de CO2 que se forme también está limitada. Y si usted no tiene mucho sobrepeso, el bicarbonato de sodio que tenemos en la solución en la sangre también va a cumplir su función bien. Entonces, eso es un factor importante, que todos los factores que nos van a causar problemas estén dentro de la norma. Si no están dentro de la norma, entonces, o de los límites permitidos, entonces todo eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el sobrepeso, ¿qué cree usted que pase con el peso en el exceso? Está ejerciendo una fuerza muy fuerte hacia abajo, muy fuerte hacia abajo. El pobre líquido que llevan la sangre y las venas o las arterias no va a poder subir, pues tiene un gran sobrepeso. Si usted dice, es que estoy gordito y se me asoma el estómago, bueno, entonces está causando un sobrepeso hacia abajo, hacia adelante. Y si usted dice, pues es que mi columna está hacia atrás, bueno, entonces, porque mi estómago está muy grande, ahí hay un problema de grasas. El problema del hígado es que cuando tiene muchas grasas, entonces las empieza a sacar. Las empieza a sacar y se refleja en la inflamación del estómago. Entonces también sucede con el riñón. Si usted tiene demasiado cargado el riñón, todos esos líquidos que no pueden salir por la vejiga van a salir al estómago y va a estar así gordito. Entonces, hay una recomendación importante: baje de peso, haga lo más que pueda de ejercicio, no lo piense mucho, y en ese caso vamos a estar bien, va usted a estar bien, y las cuestiones genéticas se pueden quedar en segunda etapa, ¿sí? Así es que todo lo podemos resolver bajando de peso, un índice de masa corporal 24-25. Si usted tiene mucho ansiedad por comer, bájele a la comida, bájele a los refrescos, bájele al alcohol, y entonces no tendrá muchas enfermedades. Las enfermedades de las rodillas, falta de colágeno, procure comer poquito para que todo se transforme en colágeno. Gracias, esperamos que les sirva este video. Hasta